Y ya llegamos al capítulo número 25 del libro de Mateo. Y como les comentaba la vez anterior, el libro de Mateo 24, y el capítulo 24 y el 25 son uno de los más complicados de Mateo porque hablan de las cosas que van a venir, las cosas futuras. Pero vamos a iniciar este estudio con una oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, agradecemos a usted la oportunidad que nos da de estudiar su palabra. Muy especialmente agradecerle por las cosas que usted ha hecho durante esta semana en favor nuestra, y gracias también porque usted nos ha resguardado de las enfermedades que estamos siendo objeto este último tiempo en nuestro país. Gracias por ello, Dios. Oramos para que continúe con nosotros en este estudio. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, resumiendo el capítulo 24 que vimos en la otra jornada, teníamos que habían tres posturas. La primera postura en que tanto el capítulo 24 como el capítulo 25 no serían aplicables a la iglesia. Esto quiere decir que solamente sería aplicable al pueblo de Israel. La otra postura es una postura del tipo, lo que se llama preterista, y preterista de tiempos pretéritos, tiempos pasados, en donde todo lo que Jesús dijo estaría ya siendo cumplido en el pasado, hasta el año 70, donde Jesús predice la destrucción tanto de Jerusalén como del templo, pero además este grupo piensa de que en esta postura también se tienen elementos de cuando Jesús vuelva. Entonces esa es la segunda postura, la preterista. Tenemos la que no es aplicable a la iglesia, la preterista, y también está la futurista, como la tercera postura, en donde dicen de que en realidad no es del pasado, sino que es desde que habla Jesús hacia adelante, y abarcaría básicamente la era de la iglesia. Estas son las tres posturas, y el capítulo 95 da una respuesta, continúa con la respuesta a la pregunta de los discípulos. Entonces nosotros decíamos que, si bien es cierto, se aceptaba y se veía que en realidad muchos elementos del capítulo 24 nos indican que efectivamente es para el pueblo de Israel, pero nosotros como iglesia podemos sacar alguna enseñanza del capítulo 24. Lo mismo vamos a hacer del capítulo 25, pero vamos a observar algunos elementos que nos indican que efectivamente sería para el pueblo de Israel, es tanto el capítulo 24 como el 25. Otra cosa importante que vimos del capítulo 24, y es importantísima, es el tema del engaño. El engaño. Van a venir engañadores, van a venir gente que van a engañar aún a los escogidos, dice Jesús. Bueno, también va a haber persecución y un montón de cosas. Pero fíjese que el día de hoy, y decíamos, el engaño no va a ser en la plaza, no va a ser en la escuela, eh, no va a ser en la calle, va a ser en el templo. Es en ese lugar que nosotros tenemos destinado a entregar la palabra del Señor. Va a ser en el púlpito. Hoy día hay muchos engañadores de las iglesias, y sorprende ver el éxito que tienen en que las personas abracen estas doctrinas falsas. Vamos a ver, miren, yo cogí eh, algunos ovejas con piel de lobo, no, un lobo con piel de oveja, eh, que decían las cosas más suaves. Hay cosas peores que se dicen desde el púlpito, y la gente no solamente lo acepta, sino que los aplaude, le dice amén a las cosas que están diciendo. Una cosa es estar engañado, y otra cosa es no tener idea, nunca haber leído la palabra de Dios y aceptar estas cosas como si fueran de Dios. Escuchemos algunos de ellos. Como le dije, lo que vamos a escuchar, es lo más suave que encontré en internet. A mí algunas cosas me chocaron tanto que no las quise colocar, porque solamente usted, como a mí, me chocaron, a usted también podrían chocarle.
y es tremendo, hermano, lo que se está haciendo en las iglesias. Escuchemos un par de cositas y ¿qué les parece? Y estaba llorando una noche y dije, Señor, estoy harto de pertenecer a una generación castrada. Una generación que espera que Cristo lo rescate en un ovni volador. Una generación que espera que Cristo lo rescate en un ovni volador. Una generación que espera que Cristo lo rescate en un ovni volador de esta tierra que en cualquier momento se hace pedazos. Yo digo, ¿cómo llegamos? Y mucho ayudó una teología irresponsable, que era, me voy con él, ya no me quedo. Una gana de ese teníamos. Porque nos queríamos ir, ¿se acuerda? Entonces, como teníamos ganas de irnos, que yo me acuerdo que Cristo ya venía, y empezó a retrasar la venida y nos empezamos a preocupar. Porque nosotros lo que hicimos es levantar murallas para que la levadura del mundo no nos tocara. Y da cantar, me voy. Empezamos a crecer, terminamos el colegio, fuimos a la facultad y no venía. Pero tienes un talento. Y lo lamento, no soy un ejemplo. No es que digo, hagan como yo que no estudié. Yo le digo a los muchachos que tienen más oportunidades, estudien, capacítense, trabajen, sean los mejores. Hay muchas puertas que a mí no se me pudieron abrir por falta de capacidad y por falta de estudio. Y entonces yo le digo a los muchachos, no cometan el error de este burro que debió haber estudiado más. Pero provengo de una generación castrada, sin dignidad, que me han dicho, no estudies, no te prepares, porque ya nos vamos con el Señor en cualquier momento. Todavía no nos fuimos. Que ya nos vamos con el Señor en cualquier momento. Todavía no nos fuimos. Que ya nos vamos con el Señor en cualquier momento. Todavía no nos fuimos. Bueno, todavía no nos fuimos y todavía queda Dante Gebel para largo. Bueno, eso no es necesario comentarlo. Se autoexplica, ¿ya? Gracias a Dios que nuestra iglesia no ha caído en estas cosas. Hay que dar gracias a Dios todos los días, orar por el pastor que está al frente de la iglesia, orar por nosotros también, que seamos no solamente el pastor guardián de la palabra, sino que todos nosotros tenemos la responsabilidad de guardar la palabra, tal cual como es. Tal cual como es. Que el Señor nos continúe bendiciendo en estas cosas. Y ya llegamos al capítulo número 25 del libro de Mateo. Este capítulo 25 continúa con la respuesta quizás más larga que Jesús haya dado o que se haya escrito, ¿no es cierto?, para nosotros en la Biblia. Esta pregunta saltó en el capítulo número 24, cuando los discípulos le preguntaron. Dijo, estando en el 24 versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Empezó en el capítulo 24 y continúa en el capítulo 25. Pero antes vamos a escuchar la lectura de este capítulo. Escuchemos con mucha atención para luego empezar a comentarlo. Capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo, «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, De cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Interesante la lectura. Entonces, como le comentaba, este capítulo 25 obedece a la respuesta que Jesús dio en el capítulo 24. Que los discípulos le preguntaban en el capítulo 24. Y los discípulos estaban preocupados porque ellos todavía estaban convencidos que el reino de los cielos se iba a establecer en el tiempo donde ellos estaban. Es decir, que el Mesías iba a venir de una forma política, religiosa obviamente,
pero también militar, y que iba a liberar al pueblo de Israel de la opresión de Roma. Y por lo tanto, por eso los discípulos en la pregunta están preocupados de cuándo iban a hacer estas cosas, porque ellos no podían entender de lo que dijo Jesús, que tanto Jerusalén como el templo iban a ser destruidos. Recordemos que Jerusalén y sobre todo el templo para los judíos es algo santo, sagrado, santificado a Dios. Y por eso nosotros la semana pasada, con respecto a la iglesia, eso es para el tema de los judíos, pero para el tema de la iglesia, hacíamos la pregunta, ¿cuál es el lugar más santo que Dios tiene para sí mismo? Y preguntábamos, bueno, el lugar santo de Dios es el templo, el púlpito, la tarima, el patio, y llegamos a la conclusión cierta, certera, que el lugar que Dios considera el lugar santo, santísimo, perdón, es usted mismo. ¿Por qué razón? Porque Dios, cuando usted recibe a Jesús, Dios literalmente viene a vivir en usted. Porque Dios no habita en cosas hechas por manos humanas. Eso lo tenemos clarísimo. Pero sin embargo, nosotros podemos santificar cosas. Y cosas se llaman, por ejemplo, el púlpito, como la tarima donde está el púlpito, como el mismo templo. Podemos santificar el patio. Podemos santificar también los instrumentos musicales. Esas cosas podemos santificarlas, porque la palabra santo significa apartado. Apartado exclusivamente para un propósito. Este propósito sería para Dios. Pero el lugar santo donde realmente habita Dios es usted mismo. Y eso no debemos olvidarlo. Entonces el capítulo 25 continúa hablando, dando respuesta a Dios. Y empieza de la siguiente manera. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Hay una versión que se llama la versión Peshita, que es una traducción del arameo, que en este versículo incluye también a la esposa. Y ahí se nos complica. ¿Por qué razón? Porque yo desde que me acuerdo, o por lo menos he escuchado varios temas, en que dice que las vírgenes representan a la iglesia. Y eso no puede ser si que consideramos que ellas están esperando al esposo y a la esposa. Es algo parecido a la parábola, ¿no es cierto?, de las bodas. Cuando el rey salió a invitar, mandó a sus siervos a invitar a los convidados. Aquí se trata de vírgenes que están esperando al esposo y según la Peshita también incluye a la esposa o a la novia. Por lo tanto, las vírgenes no podrían ser la esposa, que sería la iglesia, porque el novio ya viene, o sea, el esposo ya viene con su novia y la novia es la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús acá? Esta sería una parábola enfocada al pueblo de Israel, donde las vírgenes serían el pueblo de Israel. Sin embargo, como le decía, podemos aplicarlo esto a la iglesia. Veamos Lucas capítulo 12, versículo 35. ¿Cómo se aplica esto a la iglesia? 12, versículo 35. Dice acá Lucas, dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Aunque también este es el paralelo, ¿no es cierto? Paralelo del capítulo de Mateo. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Si bien es cierto, esto está orientado al pueblo de Israel, nosotros como iglesia también podemos estar con la misma actitud, esperando la venida de Jesús. Ahora, vamos a hacer un pequeño panorama de lo que hemos visto hasta ahora. El panorama sería lo siguiente. Bueno, siempre Jesús marcando con su sacrificio, con la cruz, sería el punto de referencia de todo lo que está pasando.
Cuando Jesús murió en la cruz, marcó el final del Antiguo Testamento y también marcó el inicio del Nuevo Testamento. El día martes, que está marcado, que sería Mateo 24-25, los discípulos hicieron esta pregunta. La pregunta fue, ¿cuándo sucederían estas cosas? Dentro de otras dos preguntas más. Entonces, los teólogos posicionan el año 70 como un punto importante dentro de la historia. También el otro punto importante es el arrebatamiento de la iglesia. Y el tercer punto importante sería la venida de Jesús. Yo no le puse la segunda venida de Jesús, porque hay una controversia. ¿Cuál es la segunda venida? Para algunos la segunda venida es cuando venga el arrebatamiento. Esa es la segunda venida para algunos. Para otros, no es la segunda venida. La segunda venida es cuando venga Jesús en gloria. ¿Se fijan? Entonces ahí se nos forma la confusión. Cuando empezamos a hablar de la segunda venida. Es mejor hablar cuando... no hablar cuando la segunda venida, sino que es mejor hablar del arrebatamiento o Jesús viniendo en gloria. Y ahí se nos aclara un poquito más la cosa. Bueno, en el arrebatamiento, Jesús en estricto rigor, dicen algunos, que no va a venir a la tierra, sino que nos va a esperar en las nubes. Por lo tanto, no sería la segunda venida. Y ahí se nos empieza a complicar, ¿se fijan? Entonces, entre el arrebatamiento y la venida de Jesús en gloria, está la gran tribulación. Muchos comentaristas dicen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Otros dicen que sí, que va a pasar por la segunda tribulación, por la gran tribulación, porque colocan el arrebatamiento con la venida en gloria como un mismo evento. Como un mismo evento. Y que la gran tribulación va a durar 7 años, donde se va a establecer también el anticristo. Y todo esto va a estar lleno de señales. Las señales, básicamente, las que habla Jesús, estarían en la gran tribulación, pero hay algunos que piensan de que las señales también abarcan entre la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús y el arrebatamiento, que también habrían señales. Los que están en contra de las señales en este grupo dicen que en realidad la gente, los cristianos no estarían esperando a Jesús, sino que estarían esperando señales. Y nosotros no estamos esperando señales, estamos esperando a Jesús. Entonces, por lo tanto, dicen que no, que las señales en ese tiempo no tendrían sentido de estar. Pero esa es la controversia que hay. ¿Qué nos interesa a nosotros? Nos interesan dos cosas. Primero, que Jesús murió y resucitó. Y segundo, que estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Esas dos cosas nosotros debemos tenerlas en mente. Lo demás es complicarse un poquitito para aquellos hermanos que buscan a Dios sinceramente, pero que lamentablemente no estudian su Biblia. Sí, esto requiere estudio de su Biblia. Nosotros en algunos casos hemos perdido el estudio de nuestra Biblia y por eso empezamos con nuestras confusiones. Entonces voy a facilitar el estudio del capítulo 25 tomando en cuenta este esquema. Considerando este esquema, porque debemos, irnos en una dirección. Entonces lo que está Jesús analizando acá con los discípulos sería los eventos que están entre el arrebatamiento y la venida del Señor en gloria y majestad. Todo el capítulo 24 y 25 estarían enfocados básicamente en esos eventos y en algo también en el año 70, ¿ya? Pero sería para los judíos, para el pueblo de Israel. Dicho esto, el 25 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, el pueblo de Israel. Recordemos que la pechita incluye a la novia. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Parte del pueblo de Israel habría sido insensato
pero parte del pueblo de Israel habría sido prudente, que estaban esperando al Mesías. Recordemos que Simón fue uno de ellos, Ana, estas personas que fueron, que el Espíritu Santo los movió, porque el Espíritu Santo ya estaba moviéndose durante toda la historia de la humanidad, estuvo moviéndose dentro de nosotros. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Bueno, moviendo a estas personas, se encontraron con el Mesías cuando fue presentado tanto por María como por José. Bueno, en el versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. O sea, ¿quién va con unas lámparas vacías? O sin repuesto para las lámparas, insensata. Juntamente con sus lámparas, bueno. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí ambos grupos, aquí no hay un reproche porque hayan dormido, porque todas, tanto las insensatas como las sensatas, se durmieron. Esto me recuerda un poquitito a la parábola del hijo pródigo. Podríamos pensar que el hijo pródigo antes estaba, ¿no es cierto?, con su lámpara encendida, pero, y esperando, porque esta es una figura de la iglesia, del creyente, esperando a Jesús. Perdón, del amor del Padre con su Hijo, eso es, del amor del Padre con su Hijo. En algún momento este Hijo se separó del Padre y podríamos decir que se quedó dormido, pero después recapacitó, como que despertó y se fue nuevamente ante el Padre. Podríamos pensar que es algo, una imagen paralela de esta, porque y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. No hay reproche con respecto a esto, de parte de Dios. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a buscarle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: bueno, den un poco de repuesto de aceite. Pero las prudentes eran doblemente prudentes, porque les contestaron: bueno, vayan mejor a comprar, porque si nosotros le damos de nuestro aceite, lo más probable es que falte para ambas. Y mientras iban y fueron a comprar, llegó el esposo y cerró la puerta. Cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Señor, ábrenos. Y esta parte me recuerda a la persona que llegó al cielo y se presentó ante Jesús y le dijo: Señor, Señor, ¿no es cierto? Lo mismo que le están diciendo las vírgenes. Yo en tu nombre eché fuera demonios, yo en tu nombre hice esto, yo en tu nombre hice lo otro. ¿Y qué le va a contestar Jesús? Apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. No es que lo haya conocido un tiempo, sino que nunca lo conoció. Entonces dice el versículo 12: mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no te conozco. Le dijo a las vírgenes: no te conozco. Entonces entramos en la parábola de los talentos, pero quiero enfatizar el versículo 13, que me parece mucho que se nos quedó, no le dimos mucho énfasis en la parábola de las 10 vírgenes. El versículo número 13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y aquí se nos forma el problema que yo les estaba comentando al principio. ¿A qué se refiere con que el Hijo del Hombre ha de venir? ¿A qué venida es? ¿Es arrebatar a su iglesia o cuando venga en gloria y majestad? ¿Se fijan? Cuando ha de venir. Y siempre sale: cuando ha de venir, yo vengo, etc. Entonces, si no tenemos claro estas dos, se nos confunde un poquitito el texto. Como decíamos antes, los comentaristas dicen, la mayoría de ellos dicen que el versículo capítulo 24 y 25 están enfocados en el pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando dice cuando ha de venir, y se lo está diciendo a los discípulos, no se refiere al rapto de la iglesia, se refiere cuando venga en gloria y majestad. Porque en el rapto de la iglesia, en estricto rigor, Jesús no viene, sino que nos espera en las nubes. Él no viene, Él nos espera y vamos a ser arrebatados. La palabra griega es arpazo.
algo así como violento. Que Pablo ¿cómo se llama? Lo identifica o lo imagina como un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Hay cosas más rápidas que un abrir y cerrar de ojos, pero Pablo lo ilustra de esa manera. Violento, rápido. Pero como le está hablando acá a los judíos, y nosotros vamos a convenir de que este capítulo 24 y 5 son para los judíos, estaría hablando de la venida después del arrebatamiento y después de la gran tribulación, cuando Jesús venga en gloria y majestad, a restablecer su reino, porque eso es lo que le interesa a los judíos, a restablecer su reino. Cuando nosotros nos arrebata es para las bodas, no es para restablecer el reino. Y después, porque Dios tiene un cronograma, y eso lo está cumpliendo al pie de la letra. ¿Mm? Entonces entramos al capítulo, perdón, a la parábola de los talentos. Y aquí yo he escuchado un par de temas en algunas ocasiones, o algunos comentarios de los hermanos, que esto lo asocian a talentos humanos, a habilidades humanas. Bueno, esta parábola no es de habilidades, pero sí tiene una aplicación para habilidades. Pero cuando se habla de talento, es dinero, moneda. Pensemos en esto, veamos. Porque el reino de los cielos, ¿se fijan? El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. No sé si ustedes han oído la palabra de libertad, ¿no es cierto? Libertad y igualdad. Libertad e igualdad. Se está oyendo mucho, sobre todo en el ámbito político. Queremos igualdad, dicen los políticos. Que todos seamos iguales. Otros dicen, no, yo quiero libertad. Quiero que me dejen hacer lo que yo quiero. Y ahí salen, ¿no es cierto?, las feministas, los abortistas, porque quieren libertad. Libertad para hacer con su cuerpo lo que ellos estiman conveniente. Quieren igualdad, que no haya ricos y no haya pobres, que todos seamos iguales. ¿Pero todos podemos ser ricos? ¿Todos podemos ser ricos? No, todos no podemos ser ricos. Imagínense todos ricos. O sea, espectacular, pero no es posible. Esa en la práctica no es posible. ¿Pero qué hace entonces? Los políticos, al final todos somos pobres. Eso es lo que buscan ellos. Acá podemos ver un poquitito esto. Dios nos da libertad, nos da el libre albedrío. Estamos en el tiempo de la gracia. ¿Se fijan que no pasa nada? Cuando el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, se portaba mal, el pueblo de Israel abandonó, portaba mal no. Cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios, Dios se alejaba también de ellos, porque Dios no obliga. ¿Y qué pasaba cuando Dios le quitaba su cobertura? Llegaban los otros pueblos, lo invadían y lo destruían. Ahora, cuando nosotros nos apartamos de Dios, no pasa nada. No llega nadie a destruirnos, no pasa nada. Lo que sí nos pasa es que no tenemos a quién acudir, y como que nos acordamos de Dios cuando estamos en los problemas, ¿no es cierto? Y decimos, Señor, sácame de este problema. Señor, oro por mi trabajo. Ahí nos acercamos a Dios. Pero en el fondo Dios no nos obliga. No nos obliga. Es cierto, quedamos sin su cobertura. Voluntariamente nos alejamos de Él, y por lo tanto, incluso aún así nos sigue bendiciendo. A pesar de todo eso, imagínense lo amoroso que es vivir, ¿no es cierto?, en esta era de la gracia. Por gracia, no porque nosotros lo merezcamos, Dios nos da las cosas. A veces somos hijos bastante pródigos, si es que se puede cuantificar eso. Somos muy pródigos. Nos alejamos constantemente. Pero Dios, aún así Dios nos bendice. Entonces tenemos la libertad,
versus la igualdad. Dios nos da la libertad. La libertad. Nosotros como cristianos tenemos la libre albedrío, pero voluntariamente hemos renunciado a nuestro libre albedrío. Voluntariamente hemos dejado de hacer las cosas que nosotros queremos hacer y abrazamos las cosas que Dios nos dice que hagamos. Pablo tenía, muy humanamente hablando, él decía, no sé por qué yo hago las cosas que no debo hacer, que no quiero, eso hago. Y las que quiero me cuesta hacer, o sea, las que debo hacer me cuesta hacer, las que Dios me dice. Es Pablo tan humano como nosotros. Entonces tenemos la libertad y tenemos la igualdad. No es la igualdad que ofrece el mundo político. Igualdad en la pobreza, que al final, porque el estado normal del ser humano es la pobreza. Nosotros nacemos pobres. Usted cuando nace tan pobre que ni siquiera tiene ropa. Y todo lo que tiene usted ahora, todo lo que tengo yo, es solamente por la gracia inmerecida que Dios nos tiene. Por lo tanto, no podemos decir que todo lo que tenemos es nuestro. No podemos decir eso. Entonces, Dios nos da igualdad ante Él. Somos iguales ante Dios. Hombres, mujeres, niños. Todos tenemos el mismo valor ante Dios. Sin embargo, Dios no nos sobrecarga. Cuando nos da una tarea, no nos sobrecarga. El que está a cargo del ministerio en la iglesia no está sobrecargado. El que está a cargo del pastorado no está sobrecargado. El que está a cargo del aseo, Dios no lo sobrecarga. Lo que sí tenemos que dar cuentas. Esa es la idea. De acuerdo a su capacidad, es lo que Dios le da a usted. No le da ni más ni menos, solamente su capacidad. Entonces, a uno le dio 5 talentos, 5 monedas, vamos a hacerlo así, a otro le dio 2 monedas y a otro le dio 1 moneda. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Le dio la libertad. ¿Ya? Eso es lo que estamos hablando. Le dio la libertad. Mira, tú gástalo como quieras, pero yo te voy a pedir cuenta. Ve cómo produces con lo que yo te estoy dando. Capacidad viene también de la palabra poder y fuerza. Poder y fuerza. Yo tengo solamente la fuerza para hacer este trabajo. Bueno, el 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Si Dios nos da habilidades, porque acá no nos va a dar dinero, también nos da dinero, ¿cierto? Pero debemos usarla conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, si tengo un talento, una habilidad, debería pretender tener otra habilidad. Si tengo un don, debería pretender tener otro don. Pero tanto las habilidades que Dios le da y que son físicas, vienen con nosotros, y los dones también, la diferencia entre las habilidades Dios nos las da en el primer nacimiento. Cuando nacemos por primera vez, el nacimiento físico, nacemos con habilidades. Hay gente que son muy habilidosas para las matemáticas, que después, al principio no saben que son habilidosas para las matemáticas, después lo van descubriendo. Hay otros que tienen habilidad con la memoria, un talento con la memoria. Memorizan todo. Esas personas que memorizan todo pueden ser abogados, psicólogos, médicos. Los que tienen la habilidad con las matemáticas pueden ser ingenieros, pueden ser profesores de matemáticas, físicos también. Habilidades. Hay alguna gente que sale con habilidades para jugar a la pelota, hacer deporte. Ahí tenemos a Alexis Sánchez, ¿eh? Habilidoso con la pelota. ¿Cómo se llama? Bravo, habilidoso con la pelota. El Pitbull, muy bueno. El Chino Ríos con el tenis. Son habilidosos esas personas. Tanto las habilidades, porque nosotros tenemos que los dones para la iglesia, pero saben que las habilidades también pueden ser para la iglesia. Pueden ser ocupados para hacer trabajo dentro de la iglesia. Pablo tenía habilidad para hacer carpas. El apóstol Pablo, la usaba para el ministerio.
esa habilidad. Lucas tenía habilidad, él era médico, pero también tenía habilidad para escribir, para redactar, para contar la historia. Dios usó a Lucas como médico para atender a Pablo y para nosotros para dejarnos los evangelios de Lucas y el libro de Hechos. Entonces, tanto las habilidades como los dones podemos enfocarlo a la iglesia. Hay una particularidad muy interesante, que los dones, las habilidades nos sirven para mantenernos a nosotros, económicamente hablando. Una habilidad como la memoria, que finalmente yo puedo estudiar y ser médico, puedo ser psicólogo, puedo ser abogado, finalmente eso me va a mantener en mi vida, me va a remunerar. Los dones no esperan remuneración, ¿ya? Por ese don yo no espero recibir un pago. Por mi habilidad espero recibir un pago. Y ese pago obviamente que se redunda en un beneficio para nuestra congregación. Dones y talentos, dones y habilidades son para la iglesia, son para el reino de Dios. Entonces ahí estaba el versículo número 15, el versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el talento, el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino su señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Vino la venida. Recordemos, la venida. ¿Qué venida está hablando acá? ¿El arrebatamiento o en gloria? Le está hablando a los judíos. Le está respondiendo a la pregunta de los judíos. Los judíos están preocupados del establecimiento de su reino. Este es en gloria y majestad cuando Jesús va a establecer su reino. Y llegando él, el que había recibido 5 talentos, trajo los otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, ¿no es cierto? He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Entonces el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Miren la exigencia de Dios. El siervo respondió, dice, con lo mínimo. Con lo mínimo. Te entregué 5, recibí 5. En lo poco fuiste fiel. Pero igual, por la gracia de Dios, le va a decir también a los judíos, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 2. Sobre ellos, es tuyo. El Señor le dijo lo mismo que al primero, que también ganó el 100%. Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ni un problema. Los dos cumplieron. Fíjense que de acuerdo a sus fuerzas, uno tenía fuerza para 5 talentos y dobló esa cantidad. El otro tenía, y lo consideró como buen siervo y fiel, en lo poco ha sido fiel. El que tenía fuerza para 2 talentos, 2 monedas, dobló el dinero y le dijo lo mismo. ¿Por qué? Porque habían cumplido de acuerdo a su capacidad. Por lo tanto, si usted considera que tiene un don de Dios que Dios le ha dado, que es sencillo, según el punto de vista humano, eso es lo que Dios le ha dado y eso es lo que usted tiene que cumplir. Pero ¿qué pasó? Llegando también el que había recibido 2 talentos, ¿cierto? El 24, ahí está. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, y aquí empiezan las explicaciones. No sé si ustedes se han dado cuenta que las personas que no cumplen su tarea son muy hábiles en dar explicaciones. Aquellos que cumplen su tarea no saben argumentar, mire, ¿sabe qué? Díselo concreto. Ya, tuviste 5, ahí tienes 5 más. Listo, se acabó la cosa. Pero las personas que son haraganes, los que no hacen su trabajo, son muy habilidosas en dar explicaciones. El problema está que Dios no acepta explicaciones. Dios no acepta explicaciones. Señor dijo, te conocía que eres un hombre duro. ¿A qué se referirá con hombre duro? A ver, hermano, yo sé que usted es un hombre duro. ¿Qué piensa usted de eso? Hermana, yo sé que usted es una mujer dura. ¿Cómo interpretaría esa palabra si yo le dijera eso? Que ciegas donde no sembraste
yo sé que usted, hermana, usted, hermano, ciega donde no sembró. ¿Qué pensaría usted de mí si le dijera eso? Y recoge donde no esparció. ¿Qué me está queriendo decir, hermano Sergio? ¿Que yo soy una mujer dura? ¿Que yo recojo donde no... que yo ciego donde no sembré? ¿Que yo recojo donde no esparcí? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Sabe lo que le estoy queriendo decir? Puedo estar diciendo dos cosas. Primero, que su corazón es duro. Su corazón es duro, que usted no me va a entender. Eso lo estoy diciendo. Usted es una mujer, un hombre duro. ¿Mm? Segundo, le puedo decir dos cosas con respecto a recoger donde no sembró, donde no esparció, y cegar donde no cegó, donde no sembró. Le estoy diciendo, puede estar diciendo que usted es un ladrón, porque dice que usted ciega donde otro sembró, donde otro sembró. Significa que le estoy robando a la persona. Y que recoge donde no esparció, donde otro esparció, usted fue y lo recogió. Le puedo estar diciendo que usted es un ladrón o una ladrona. O le puedo decir que usted es tan bendecido, que Dios lo bendice tanto, que usted no necesita sembrar para cegar. Usted es tanta bendición que Dios tiene, que Dios lo bendice tanto que usted ciega donde ni siquiera tuvo necesidad de sembrar. O recoge donde no tuvo necesidad de esparcir, porque Dios lo hizo por usted. Pero, ¿qué es lo que dice el versículo número 25? Y asociado a lo demás que está, dice, por lo cual tuve miedo. El siervo tuvo miedo de su Señor. ¿Usted tiene miedo de su Señor? Nosotros lo que estamos haciendo los cristianos, al contrario de los falsos maestros, nosotros estamos esperando a nuestro Señor. Tenemos dos alternativas. O Él viene mientras estamos vivos, o nos viene a buscar después de muertos. Pero eso es lo que estamos haciendo. Estamos esperando el arrebatamiento, nosotros como iglesia. Nosotros no somos judíos para estar esperando la venida de Jesús en gloria y majestad. Nosotros estamos esperando, como cristianos, la venida del Señor. Y anhelamos la venida del Señor. No le tenemos miedo a nuestro Señor. Este siervo no era así. Él no anhelaba la venida del Señor. Los otros sí, porque están haciendo su trabajo. Ellos anhelaban, yo estoy haciendo mi trabajo, yo anhelo que Él venga. Obviamente que el que no está haciendo su trabajo, ojalá que no llegue nunca. Una vez nos faltan días de la semana para terminar las cosas. Ojalá que nunca llegue el viernes. Nos ponemos así porque nos falta tanto trabajo que hacer y tenemos que cumplirlo, que ojalá que no llegue el viernes. Este siervo inútil, esperaba que su Señor no viniera porque realmente no estaba haciendo el trabajo que su Señor le había encomendado. Entonces respondió el Señor, el 26, le dijo, siervo malo, inteligente, ¿sabías que ciego donde no sembré? ¿Se fijan? Puede estar orientado a que tiene bendiciones y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubieran menos recibido lo que es mío con algunos intereses. Quitarle pues el talento y dad al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es una experiencia que nosotros como iglesia debemos tener. Nosotros debemos estar haciendo el trabajo. El trabajo es proclamar el evangelio del reino. Ese es nuestro trabajo. Mientras estemos haciendo ese trabajo, no vamos a tener ningún problema en que nuestro Señor venga. Al contrario, vamos a estar anhelando de que Jesús venga. Este fue en la parábola de los talentos. Y ahora viene la parte del juicio a las naciones. El juicio a las naciones. Asociémonos con la venida de Jesús en gloria y majestad. El juicio a las naciones, la venida del Señor. Arrebatamiento, no, ya la iglesia no está. Juicio a las naciones, después de la gran tribulación, juicio a las naciones, viene Jesús y da el juicio a las naciones.
Cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, cuando ustedes sean arrebatados a la gloria, nosotros vamos a ser arrebatados a la gloria y Jesús va a venir en gloria. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, con un ejército, algunos dicen que los santos ángeles somos nosotros, algunos comentaristas, pero lo cierto es que dicen los santos ángeles vengan con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, todo el mundo, todas las naciones, Chile va a estar incluido ahí, se va a reunir ante él. Ahí va a estar los que los negaron, ahí va a estar los fariseos que lo entregaron, ahí va a estar Pilato, el que se lavó las manos, ahí va a estar el César, el que estaba de acuerdo con que lo mataran, y mucha otra gente también, que también están, va a estar mucha gente que es atea, el que decía que no existía Jesús, se da cuenta que sí existía, pero se da cuenta demasiado tarde. Ya con el arrebatamiento ya se habrán dado cuenta que algo andaba medio raro. Había mucha gente que está desaparecida. Entonces, personas que no creían en Jesús, porque el arrebatamiento es exclusivamente para las personas que han nacido de nuevo y que están selladas con el sello. No va a ser Jesús no va a arrebatar a las personas buenas, a las buenas personas. Don Francisco es una excelente persona, pero si Don Francisco no tiene en su corazón a Cristo, él no va a ser arrebatado. Así que si Don Francisco me está escuchando, acepte a Cristo como su Salvador y Señor y reúnase con una congregación. Alexis Sánchez me cae súper bien, es una muy buena persona, pero si Alexis Sánchez me está escuchando y no ha recibido a Cristo, Alexis, tú tienes que recibir a Cristo. Ese debe ser nuestro mensaje, para todas las personas. Entonces acá están reunidas todas las naciones adelante de Jesús, pero dice que apartará los unos de los otros. Si bien es cierto, va a llegar todas las naciones, pero las cuentas van a ser en forma individual. No va a decir ya, todo Chile es salvo. Todo este país no va a ser salvo. No va a ser así la cosa. Todas las naciones, pero en forma individual va a apartar a unos. Como aparte el pastor a sus ovejas y de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Eso no va a ser para la iglesia. Va a ser después de la tribulación. Las bodas del Cordero. Y por eso algunos dicen que los ángeles se piensa que es la iglesia. Este juicio que está acá no es para la iglesia, porque la iglesia ya fue arrebatada. ¿Se acuerdan? Ya fue arrebatada. Entonces, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Estas son las personas que se van a salvar durante la gran tribulación. Entonces el rey dirá a los de su izquierda: venid a mí, benditos de mi palabra, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esta idea del reino es antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, anduve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, los que aceptaron a Jesús durante este tiempo: Señor, ¿cómo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a él? Miren, son tan justas estas personas que ponen en duda lo que Dios le está diciendo, lo que Jesús le está diciendo. Son tan justas estas personas que se reconocen injustos. Se reconocen inmerecedores de lo que Dios está diciendo. Y si son inmerecedores, van a tener que atenderse a sus consecuencias. Entonces, respondiendo el rey, les dirá en aquel día: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste.
Entonces irá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, el versículo 41, ojalá que lo puedan destacar, porque este versículo dice claramente que el infierno no fue pensado para la humanidad. El ser humano que caiga en el infierno va a ser una persona que no debería estar ahí. ¿Quiénes deben estar en el infierno? ¿Para quién fue preparado el infierno? El infierno, el fuego eterno, fue preparado para el diablo y sus ángeles. No fue preparado para el ser humano. El ser humano se coló. No debería estar ahí. Es un intruso el ser humano ahí. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Tú no deberías ir para allá, pero te vas a ir para allá. No hay otra alternativa. Obtienes el cielo, y como no eres merecedor del cielo, que sí fue hecho, el cielo fue hecho para nosotros, porque lo preparó de antemano para nosotros, el reino. Dios no preparó nada para el ser humano, pero sí preparó para Satanás y para allá van a ir. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y ahí, hermanos, espero que estemos todos metidos ahí, en la vida eterna, en el reino de Dios. Nosotros, si bien es cierto, a todas luces, el capítulo 24 y 25 está, digamos, enfocado al pueblo de Israel. Nosotros como iglesia podemos sacar muchas enseñanzas de esto. Dios no cambia. No va a ser injusto con uno, injusto con otro. Aprovechemos que estamos en el tiempo de la gracia, en donde podemos orar a Dios y que Dios nos perdone nuestros pecados. Aprovechemos eso. Aprovechemos esa herramienta. La salvación es gratis. Lo único que debemos hacer es hacer lo que Dios nos dice, hacer lo que Jesús nos dice en su palabra. Nos pide dos cosas, Jesús, que hagamos, nada más. Primero, ama a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. Ama a Dios. El segundo es semejante. Ama a tu prójimo. Cuando usted se cuela en la fila, ahora que hay muchas filas, el supermercado el otro día hizo una fila de 1 hora y media, para ir al agro hizo una fila tremenda. Cuando usted se cuela en la fila, no está demostrando el amor a su prójimo. Cuando usted va en su vehículo y se enoja con la persona que va adelante, no está demostrando el amor a su prójimo. Nos cuesta, porque vivimos día a día con nuestro prójimo y nuestro prójimo a veces no es muy agradable que digamos, convengamos en eso. El prójimo no es una persona muy agradable que digamos en muchos momentos. El prójimo, las personas van a tratar de sacar el mejor provecho para ellos mismos. O sea, hay mucho egoísmo acá en el mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir concientizados en que, primero, no me voy a enojar con mi prójimo. No voy a abusar de mi prójimo. Y no voy a hacer ningún mal a mi prójimo, porque Dios me dice, ama a tu prójimo. Ama a tu próximo. Acordémonos de eso, próximo. El próximo es el que está sentado en mi banco. El próximo es el que está trabajando conmigo en el lugar de trabajo. El próximo puede ser el que está sentado en el colectivo, en el taxi, en la micro, en el bus donde me transporto. Ese puede ser mi prójimo. Tomémoslo así. Tengamos paciencia con ellos. Tengamos mucha paciencia con ellos.
¿Ya? Llenémonos de paciencia. El capítulo 27, ya estamos casi terminando, ya 26, 27, ya estamos terminando con el libro de Mateo. Un libro muy interesante y les cuento que estos 2 capítulos me han costado mucho hacerlo. He tratado, si usted encuentra algún problema dentro de estos capítulos, que yo he dicho algo que le parece incorrecto, es muy posible que se me hayan pasado varias cosas que son incorrectas. ¿Mm? Escríbanlo en los comentarios que tiene YouTube y así me dan la oportunidad de corregir lo incorrecto que haya podido pasarse o enfatizar las cosas correctas, que también me sirve mucho. ¿Ya? Bien, hermanos, que Dios los bendiga. Continuemos cuidándonos. Recordemos que este tiempo de pandemia en nuestra ciudad de Arica ha aumentado los casos. No quiero verlos ninguno por el hospital. Yo trabajo allí, recuerden. No quiero verlos ninguno por el hospital porque aparte que no voy a poder ir a visitarlo porque están totalmente aisladas esas personas que están allí. No se puede ir a visitar. Es algo terrible porque fallecen solas. Está la UCI y la SAI, cuando teníamos normal la UCI y la SAI, donde podíamos ir a visitar a nuestro enfermo. Por ejemplo, cuando cayó enferma nuestra hermana Élida, pude ir a visitar a la UCI. Ahora no se puede ir a visitar, porque si no se puede contagiar a usted. Entonces las personas fallecen en una soledad absoluta. La familia no tiene la oportunidad de despedirse, ni siquiera a tener una sepultura como normalmente nosotros estamos acostumbrados. Por lo tanto, que tengamos salud, hermano, que estemos en nuestra casa, tranquilo, sin estar enfermo, es una gran bendición en sí misma. Y debemos dar gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque mi familia también está bien. Y gracias a Dios porque ustedes también están bien. ¿Ya? Así que continúen así, continúen cuidándose y confiando en que Dios los protegerá. Y si no los protege, hermano, y si por algún motivo alguno de nosotros por esta enfermedad tiene que partir, oye, espectacular. Porque ese es nuestro fin, encontrarlos con nuestro Señor. Si no es en las nubes, cuando Él venga a buscarnos, va a venir con nosotros también a buscar hasta el resto de su iglesia. Si no nos arrebata, nos encontramos en las nubes o nos encontramos en el cielo. Pero por las 2 cosas ganamos igual. ¿Qué les parece? Que el Señor nos bendiga y nos vemos en Mateo 26. Espero su comentario. En el libro recomendado, quiero recomendar un libro que es muy interesante, porque uno piensa, bueno, Jesús, ¿a qué vino? Hizo milagros, qué sé yo, alimentó a la gente, hizo andar a los cojos, dio vista a los ciegos, pero esa no fue la función de Jesús que vino a hacer acá. Él vino a recuperar lo que se había perdido y a ofrecerse como sacrificio. Y el pastor Adrián Reyes sacó este libro, Crea en milagros, porque Jesús lo hizo, pero confíe en Jesús. Crea en milagros, pero confíe en Jesús. No confíe en los milagros. En la única persona que nosotros debemos poner nuestra confianza, ¿no es cierto?, es donde Dios puso nuestros pecados. Lo voy a repetir. Nosotros debemos poner nuestra fe donde Dios puso nuestro pecado, en la persona de Jesús, no en los milagros. Le invito a leer este libro de Pastor Adrián Rogers, en que toma los 7 milagros del libro de Juan y los explica que cada milagro tiene un significado. Cada milagro tiene un significado. Léalo, le va a ser de mucha utilidad. Y si lo leyó, compre uno y regálelo a otra persona. Le va a ser de mucho provecho.